Ya recibimos en VTV Noticias a la directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, Marielena Mizrahi. Bienvenida. Marielena, lo tengo que leer porque es un poco extenso, más allá de que todos los años te recibimos. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Por favor, gracias a ti por venir en un día con tanto trabajo para ti en particular. Estos datos que presentaron en esta jornada, acabamos de ver un resumen de ellos. ¿Qué lectura se hace de lo mismo, de esto mismo que acaban de presentar en el día de hoy? Bueno, nosotros en realidad nunca hacemos un corte, siempre hacemos un corte interno al primer semestre para saber cómo van los registros de las situaciones, porque muchas veces se atienden situaciones pero no necesariamente se vuelcan al sistema de información que nosotros consideramos que para poder hacer los estudios y para poder determinar las políticas públicas es bueno tener los datos de las situaciones atendidas. Pero nos interesaba mucho porque el 2020 fue un año muy particular, donde en definitiva los niños, niñas y adolescentes no estuvieron en los lugares que por lo general nosotros consideramos lugares de protección, estuvieron por lo general sin contacto con los otros son desde los servicios del territorio, la escuela, los CAIF, la educación media, los lugares donde los niños muchas veces remiten y refieren y revelan ante sus adultos de confianza las situaciones de violencia. Entonces queríamos ver si en este semestre que volvió la presencialidad o la semipresencialidad había un avance de la detección y sí, en realidad, que en definitiva nosotros lo que tenemos que decir es que nosotros atendimos 3.957 situaciones, que no quiere decir que esas 3.957... hayan sido denunciadas. No, hayan sido de ese semestre, porque nosotros una situación de violencia la atendemos durante mucho tiempo. Lo que nosotros podemos decir es que el aumento entre el primer semestre del 2020 al primer semestre del 2021 son 1.398 situaciones. Igual nos está dando que nosotros detectamos y atendemos, porque no son denuncias, nosotros atendemos. Exacto, a eso me refería cuando te dije que no fueron denunciadas. Algunas se detectan sin que haya una denuncia de por medio. Y después nosotros, de acuerdo a la situación, si nosotros detectamos si un niño revela una situación de abuso sexual, por ejemplo, o de sospecha de abuso sexual, nosotros inmediatamente coordinamos con la Fiscalía General de la Nación, con la Unidad de Víctimas, con el Juzgado de Familia, y ahí los equipos empiezan a trabajar y parte del trabajo es hacer la denuncia. El abordaje en pandemia suponemos que ha sido distinto a nivel institucional. Totalmente. Nosotros lo que podemos decir, por suerte que el sistema y los técnicos, más de 600 técnicos de todas las instituciones que trabajan en el sistema, los que trabajan con violencia por lo general tienen una sensibilidad particular. No es fácil trabajar con violencia, no cualquiera trabaja con violencia porque nos mueve muchas cuestiones internas, nuestra verticalidad, nuestras historias, nuestros vínculos. Entonces, en realidad, inmediatamente que pensó la pandemia, nosotros empezamos a funcionar de forma virtual. Creo que hemos sido de la interinstitucionalidad, los comités de recepción en todo el país siguieron funcionando y detectando situaciones. A partir ahora de la presencialidad, que de vuelta volvimos a la presencialidad, nosotros tenemos a los equipos de INAO, a los equipos de escuelas disfrutables, a los equipos técnicos de la enseñanza media, al primer nivel de atención de la salud, que estuvo retirado durante este tiempo, detectando las situaciones y trabajando mucho, y yo creo esto quiero poner el acento porque para nosotros es importante, porque nosotros tenemos un 22% de situaciones de abuso sexual de estas 3.957 situaciones. Son muchas situaciones, no es fácil para los niños y a las niñas y los adolescentes, y eso lo tiene que saber la audiencia, develar una situación de abuso. Sí, claro. Por el impacto que implica, y nosotros hemos mejorado porque la incorporación de la Fiscalía y el trabajo con la Unidad de Víctimas y Testigos nos ayudó mucho a ese recorrido de las niñas y de los niños y de los adolescentes en ese tránsito judicial que no es sencillo, y sobre todo porque estamos hablando de abuso intrafamiliar y los niños saben que cuando develan esto generan un impacto muy importante. El impacto fue primero en su vida, pero genera un impacto muy importante en la familia. ¿Sigue siendo la familia donde se generan más casos de este tipo, de estas características de violencia hacia los menores? Sí, casi es el 90%. Y en realidad tenemos que obviamente el padre, sobre todo en los delitos de abuso, el padrastro, abuelos, y la madre en alguna medida a veces en realidad en violencia emocional o violencia física.
María Elena, en ese grado de cómo venís contando, cuáles son los casos que se dan generalmente, ¿cuál es el más frecuente? ¿Qué tipo de violencia se ejerce hacia los menores? Lo que pasa es que en realidad nosotros decimos que son todas, porque en definitiva, si un niño devela una situación de violencia, después tenés que entrar a trabajar con la familia y de repente encontrás situaciones abusivas. Y nosotros, si bien por el sistema de información y por un tema de la ley, nosotros categorizamos de acuerdo a lo que es la ley, en realidad decimos, bueno, ingresó a nuestro sistema o empezamos a trabajar porque había violencia emocional que fue detectada en el colegio, ¿viste? Por determinados síntomas. Pero en realidad la violencia emocional es el 100%, porque si vos sufrís abuso, sufrís acoso, sufrir violencia física, entonces en realidad estos porcentajes tienen que ver sobre todo con el tema de que nosotros cuando debemos judicializar las situaciones debemos informar a la justicia cuál es, digamos, nuestra primera detección de la violencia. Cuando empezás a trabajar con la familia, y otra de las cosas que también es importante saber, y sobre todo porque las leyes en realidad avanzaron, nuestro marco normativo avanzó en todo lo que es la violencia de género y generación, es que también cuando nosotros trabajamos muchas veces encontramos violencia de género y el niño en realidad es el sintomático que en el centro educativo o en la escuela o en el CAIF dice que pasa algo. Entonces a partir de ahí se empieza a trabajar y se coordinan todos los servicios para dar atención a esa familia. En estos datos que han brindado en el día de hoy se desprende que son los adolescentes los que más han sufrido violencia en este tiempo. Eso para nosotros fue muy interesante porque es la primera vez que nosotros detectamos más adolescentes que nosotros siempre detectamos de 6 a 12 años porque tiene que ver también con la realidad. Exacto, no, y tiene que ver con la realidad del país, con la institucionalidad. O sea, la escuela pública es una política pública muy fuerte en Uruguay, es ahí donde detectábamos. Pero a mí me parece que en eso, y es parte poquito del cambio cultural, creo que las adolescentes en particular y los adolescentes empezaron a tener más conciencia de sus derechos, de que no deben ser acosadas, de que no deben ser violentadas, y eso es importante y se ve reflejado. Una buena señal. Exactamente, es de las pocas buenas señales que tenemos. Otra de las consultas que te quiero hacer es, por ejemplo, a nivel presencialidad tú me decías que estos hechos violentos, hablábamos de las no denuncias, de los casos detectados, ha permitido que llegar a esos lugares, a la escuela, al liceo, a algún centro deportivo, se visualicen más los problemas. Sí, totalmente, porque en definitiva siempre los niños remiten a algún adulto protector. Puede ser la abuela, una tía, ¿viste? Bueno, la mamá, si no es la maltratadora, claro, o el papá, si hay una situación abusiva con un padrastro, pero en realidad las cajas de resonancia pueden ser un club de niños de INAU, el CAIF, la escuela, el liceo, los adscriptos juegan un papel importante, los equipos técnicos de escuelas disfrutables, ahí es donde los niños dicen lo que les está pasando. No dicen lo que les está pasando, que eso a veces cuesta, que se van a sentar y nos van a decir, no, porque yo estoy sufriendo violencia por parte de mi padre biológico. Eso no existe para un niño. Los niños te van a ir dando datos de lo que le va pasando y tú tenés que empezar a hacer un seguimiento para después muchas veces, bueno, obviamente, tener todos los elementos para judicializar la situación. Te he entrevistado más de una oportunidad y hemos hablado en entrevistas anteriores, yo te lo recuerdo de todos modos, de la reparación del daño. Hacías especial hincapié que querías mejorar ese punto en particular como directora del sistema integral. ¿Has logrado avances en esta materia? ¿Se ha podido reparar aún más en eso? Nosotros en realidad tenemos, pero no, nosotros tenemos que reparar mucho más. Nosotros lo que decimos es que avanzamos en la detección como país mucho, que avanzamos en el abordaje, nosotros logramos cuando intervenimos cesar la violencia, pero todo ese proceso de reparación de daño que tiene que ver con una atención psicoterapéutica muchas veces o más integral, donde el sector salud juega un papel fundamental, nosotros todavía ahí tenemos que seguir trabajando y seguir fortaleciendo, porque, bueno, también es cierto que el tiempo de emergencia sanitaria generó bastantes dificultades con lo que es, porque en definitiva estamos hablando de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. El INAU en realidad trabaja también y tiene con organizaciones no gubernamentales convenios, tenemos 2 dispositivos, uno en Artigas y otro en Maldonado, que son experiencias nuevas con técnicos del Estado, pero en realidad nosotros, como dice la ley, tenemos que seguir avanzando en la reparación de daño por las secuelas que deja en realidad la violencia. Y para finalizar, en cuanto a políticas sociales en general, ¿ustedes sienten el respaldo y la continuidad de sus planteos para mejorarlas por parte de este gobierno? Bueno, nosotros en realidad el CIPIAD está creado por ley y la verdad que en definitiva esto es una política que continuó. Nosotros seguimos con todos los técnicos en el territorio. Lo que siempre decimos es que en realidad para la realidad que tenemos necesitamos más técnicos en el territorio, en lugares donde no podemos llegar o donde llega un técnico, donde el Estado debe hacerse presente y en realidad para trabajar la violencia
la verdad que siempre es necesario recursos y presupuesto, pero recursos humanos sobre todo en cada uno de los territorios. ¿Han hecho ese planteo oficialmente? Sí, hemos hecho el planteo. El tema es que, bueno, veremos en las próximas rendiciones de cuentas si podemos avanzar en el ingreso de funcionarios. A nosotros nos interesa funcionarios porque somos el CIPIAB a todas las instituciones, porque en definitiva se necesitan técnicos para abordar estas situaciones. Y en los lugares más lejanos, no solo en las capitales, nosotros necesitamos poder llegar porque a veces hay situaciones de violencia que quedan muy aisladas. María Elena Mizrahi, ha sido un gusto como siempre recibirte en MTV Noticias. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. Por favor, a las órdenes.